Sean bienvenidos a un nuevo programa de la hora del aula de la experiencia. Ya saben, esta ventana que se abre ahora aquí en Huelva Televisión al conocimiento de todos sus alumnos. Y esta semana regresamos con nuevas clases y nuevas teorías aquí en Huelva Televisión. Lo primero deciros que tenemos que encender nuestro ordenador. Nos aparecerá la pantalla con nuestro fondo de escritorio y nuestras carpetas. Nosotros vamos a clicar en el navegador que normalmente utilizamos. Escribimos la palabra Zoom, le damos a descargar y seguimos los pasos que vamos a detallar a continuación. Nos va a aparecer una pantalla muy parecida a esta, si no es esta igualmente, y le vamos a dar a registrarse. Una vez que le damos a continuar, introducimos nuestro correo electrónico. Como ya sabéis, desde el aula siempre os recomendamos el correo de Gmail, no por nada, sino porque cuando vamos a enviaros a lo mejor cualquier tipo masivo de correo, los Hotmail suelen devolverlo. Iniciamos la sesión con nuestra cuenta. Nos va a llegar un mensaje de SMS a nuestro teléfono, ¿vale?, diciéndonos que nos van a mandar un código de verificación al teléfono móvil. Una vez que les damos a enviar, nos ha llegado un código que empieza por G y tiene 6 dígitos, y esos 6 dígitos los escribimos en ese recuadro que nos sale. En este recuadro vamos a poner la identificación que nos han enviado a nuestro correo, y la cual, pinchando el vínculo, si lo tenéis directamente, va a aparecer en la clase, ¿vale? Simplemente pinchando en este apartado, ¿vale?, nos aparecería la reunión. Una vez que entremos en la reunión, aparecerán múltiples ventanas con los participantes que hay en la clase, es decir, cada uno de los compañeros que estén, y es conveniente que la pantalla que dejen activada sea la del profesor. Recomendable también es mantener el teléfono silenciado la mayoría del tiempo. Hola, mi nombre es Francisco Navarro, soy doctor en Biología Celular y profesor titular de la Universidad de Huelva. Hoy vamos a abordar el tema de la nutrición en la edad avanzada, que se enmarca dentro de la asignatura denominada Alimentación y Nutrición, que se imparte en el aula de la experiencia de la Universidad de Huelva. Antes de poder introducir cómo es la nutrición en esta edad avanzada, hemos de definir cuándo se considera que se tiene la edad avanzada. Hay que decir que esta edad es un proceso de envejecimiento natural que se inicia desde el punto de vista biológico a partir de los 65 años. Es una etapa denominada senectud y se caracteriza porque existe un decaimiento progresivo y continuo de las facultades físicas en general. El envejecimiento debemos de considerarlo como un proceso natural y progresivo que se encuentra dentro de la normalidad del ser humano. Y cada persona lo vive de una forma diferente, con distinta intensidad, y además, al ser un declive gradual, pues no se va a notar sus efectos de forma inmediata. Ya decía Quevedo que todos deseamos llegar a viejos, pero que todos negamos haber llegado. Desde el punto de vista biológico, como decía anteriormente, las células empiezan a desgastarse y tienen que ser sustituidas de forma adecuada por otras células nuevas. Cuando entramos en este proceso de envejecimiento, notamos que es más complejo, se tarda más tiempo en regenerarnos, en regenerar las pequeñas heridas, una torcedura, tarda más tiempo en curarse nuestro cuerpo. Ese es el primer síntoma de que ha iniciado el proceso de envejecimiento.
Los órganos, de forma generalizada, pierden aproximadamente un 1% de su efectividad, de su funcionalidad, a partir de los 30 años y de forma gradual hasta el final de nuestra vida. No se conoce el motivo por el cual se envejece, ya que es un proceso muy complejo en el que participan múltiples factores. Pero existen 3 teorías que son las que tienen más validez y que consideramos, como digo, desde un punto de vista biológico, que el envejecimiento se debe a la suma de estas 3. La primera es una teoría genética que nos dice que los telómeros, que son como se denominan los extremos de los cromosomas, sufren un acortamiento sucesivo cada vez que la célula va a dividirse. De esta forma, la célula desde que nace ya tiene una fecha de caducidad programada determinada por esa longitud de los telómeros que se va acortando progresivamente. Veremos también más adelante el factor que desempeñan las sirtuinas desde el punto de vista celular. Otra segunda teoría es la teoría que dice que nuestro sistema inmunológico va defendiéndose, pero cuando llega a un mal funcionamiento ataca a nuestros propios tejidos provocando inflamación. La inflamación es un proceso natural de respuesta estándar que tienen todos los tejidos cuando sufren algún daño. Y por último, hay otra teoría que se basa en la oxidación. Cuando las células de nuestro organismo están expuestas a los radicales libres, tanto endógenos que proceden de la propia célula como los exógenos que están en el medio ambiente, pues van a dañar sus componentes. Y como consecuencia de este daño, pues la célula envejece y muere, y con ella nuestros tejidos. La esperanza de vida en la población humana ha aumentado constantemente. Aquí podemos ver una gráfica en la que se observa cómo la población mundial mantiene un crecimiento de población constante y continuo mayor a 65 años. Este incremento se estima que va a mantenerse así, en esta misma proporción, al menos durante la primera mitad del siglo XXI. En el caso concreto de España, podemos apreciar en el gráfico que es Andalucía la población menos envejecida de España. En cuanto a una comparativa entre los distintos países, podemos apreciar claramente cómo Japón, que se encuentra con un 26% de población mayor de 65 años, es el país donde hay una mayor esperanza de vida, seguido por la Unión Europea, encontrándose España dentro de ese valor exactamente de la media de la Unión Europea. Detrás de él estaría la media de Estados Unidos, todos por encima de la media mundial, que está en el 8%, y los países en vías de desarrollo, como África y Asia, se encontrarían por debajo de esa media. Entonces, en Europa se prevé que en torno al año 2060 se podrá alcanzar el 30% de una población mayor a los 65 años. Como he dicho antes, esa progresión de esperanza de vida es lineal. ¿Y a qué podemos atribuir ese aumento en la longevidad? Pues en primer lugar, a la disminución de la mortalidad infantil. Es obvio que se necesita que haya una población de recambio para que pueda aumentar al final ese número de personas en una población. También a la mejora de los cuidados médicos y al avance en medicina. Muchos autores mantienen que este es el motivo por el cual Japón se encuentra precisamente en esa cabeza mundial de esperanza de vida, dado a que tiene los mayores avances en medicina y en tecnología. Y, por supuesto, debido a las mejoras en el nivel de vida, una mejor alimentación y una alimentación más sana, está demostrado que ayuda a prolongar la vida y además ayuda a prolongar esa vida con mayor calidad. Es decir, debido a una alimentación adecuada, podemos tener una esperanza de vida mayor con mejor calidad de vida. Existe un efecto que se ha observado en todos los animales de investigación investigados, desde roedores hasta pequeños insectos, en los que cuando se les aplica de forma artificial en el laboratorio una restricción calórica de forma crónica, es decir, limitamos la disponibilidad
a determinadas número de calorías al día, se ve que esa especie, sea cual sea, alarga su esperanza de vida media. Aquí intervienen estas sirtuinas que comentábamos antes, que son una familia de proteínas que se activan cuando estamos sometidos a restricción calórica, y su función es impedir la expresión de determinados genes que están relacionados con enfermedades como el cáncer o Alzheimer o diabetes, que al final nos van a provocar un acortar la esperanza de vida, ¿no? El problema para aplicar esto a los humanos es que esa restricción calórica debe de ser de forma crónica, es decir, permanente, y es prácticamente imposible que podamos llevar esta dieta con las calorías inferiores a las necesarias durante largos periodos de tiempo. Aquí es donde entra a formar parte del estudio la llamada paradoja francesa. Ya se sabe desde hace mucho tiempo que hay una relación directa entre la ingesta de grasas saturadas, grasas de origen animal, con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, Estados Unidos y Francia hicieron un estudio poblacional en el que pudieron comprobar con sorpresa que la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor en Francia que en Estados Unidos, aunque las ingestas o las calorías totales y la grasa de origen animal que toman en Francia, pues es muy similar a la que se toma en Estados Unidos. Esto desencadena, bueno, pues una paradoja, de ahí el nombre, puesto que con esa dieta deberían de morir lo mismo en Francia que en Estados Unidos, y sin embargo esto no ocurre. En el siguiente gráfico podemos observar cómo, si reflejamos la tasa de muerte por enfermedad cardiovascular de algunos países en relación al consumo diario de grasas, es decir, a las calorías ingeridas, vemos que cuanta más grasa y más calorías, la tasa de muerte por enfermedad cardiovascular es mucho mayor. Es decir, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, pues tienen una tasa mucho más alta de muerte por enfermedad cardiovascular que, por ejemplo, Portugal, ¿vale?, que tiene menos consumo de calorías y también menos muertes. ¿Pero qué ocurre con Francia? Pues si nos fijamos en la gráfica, Francia está aquí. Francia, para ese consumo que tiene de calorías y de grasa, debería de tener, según esta línea de progresión, debería tener una muerte superior a los 200, ¿vale? Lo que quiere decir que esto no está aquí, en este grupo de población, hay algo que le está preservando de esa muerte. ¿España dónde está? Bueno, pues España no está mal, España está aquí y se ve que, bueno, hay evidentemente también una menor tasa de mortalidad, pero también ingerimos una menor cantidad de grasas de origen animal. Pero claro, como es Francia y España los dos países que se alejan de esa media, es cuando surge, a partir de 1992, la teoría de la dieta mediterránea, que ya hoy día pues sabemos que es saludable y demás. Pero investigando qué diferenciaba la alimentación entre Francia y Estados Unidos, se vio que la principal diferencia estaba no en la comida, sino en la bebida. En Francia se tomaba, por costumbre, y se sigue tomando, aproximadamente 1 o 2 copas de vino a lo largo del día, conjunto con las comidas. Entonces, también es conocido que una ingesta moderada de vino tinto se corresponde con una menor incidencia de muerte por riesgo cardiovascular. Y quiero hacer hincapié en que es una ingesta moderada, ya que el alcohol que lleva el vino para nada es saludable, el alcohol es un hepatotóxico y debe de ser tomado con mucha precaución por aquellas personas que tengan algún problema hepático o renal. Bueno, pues se vio que el componente que en el vino hacía de protección era un antioxidante denominado resveratrol, que se encuentra en el ollejo de la uva tinta. Y este antioxidante pues apoya esa teoría que hemos visto antes de frenar los radicales libres para así hacer que las sirtuinas puedan expresarse y preservarnos de esa muerte prematura.
Ahora, a continuación, vamos a tratar algunos aspectos fisiológicos sobre el envejecimiento y cómo la dieta puede ayudarnos a frenarlos. En primer lugar, los principales cambios que tienen lugar en el cuerpo a medida que envejecemos es la pérdida de talla y el incremento en el peso corporal. Se estima que la talla, la altura, pues disminuye aproximadamente 1 centímetro cada 10 años, mientras que el peso va aumentando entre los 40 y los 50 años. Luego, superados los 50, 55 años, ese peso se estabiliza y termina por disminuir a partir de los 70. Sin embargo, la composición corporal varía muchísimo. Es decir, en el hombre, que es el caso más extremo, puede llegar a perderse hasta 12 kilos de masa magra, es decir, 12 kilos de masa muscular, entre los 25 y los 70 años, manteniéndose, sin embargo, el mismo peso. Luego, si estamos perdiendo hasta 12 kilos de músculo, es porque estamos ganando 12 kilos de grasa. Otro efecto que se tiene lugar, como acabo de decir, por lo tanto, es la pérdida de esas proteínas que forman parte de los músculos. En esta tabla que vemos aquí a la derecha podemos observar que tanto la grasa corporal como la muscular o masa magra son aquellos factores que más varían entre los 25 años, que se considera el óptimo, hasta los 75 años, pudiendo alcanzar hasta el 30% en el caso de la grasa, como veis ahí. Y también es muy de destacar el agua extracelular. El agua que está en los tejidos va perdiéndose paulatinamente con la edad y esto afecta mucho a los discos intervertebrales, que son los que separan una vértebra de la otra y de que se encuentran formando parte del tejido cartilaginoso que está en las articulaciones. Pues al perder ahí el agua es una de las causas por la cual vamos perdiendo esa altura, esa longitud, y también desencadenamos el rozamiento entre un hueso con otro en una articulación, proviniendo de esta forma pues artrosis. Hay que considerar también, para poder tener en cuenta cómo es la evolución que estamos llevando hacia ese proceso de envejecimiento, el perímetro de la cintura empleado como índice de salud. Hay que considerar que los valores máximos que se consideran dentro de los límites saludables están en 88 centímetros de perímetro abdominal para las mujeres y de 1,2 metros para los hombres. La forma de medir, medir ese perímetro es muy sencilla. Se inspira al comienzo, se exhala ese aire, se aguantan unos segundos sin respirar y durante esos segundos se mide con 1 metro de costurero el diámetro pasando por el ombligo. Así, de esta forma podemos saber si estamos acumulando grasa abdominal, que es la realmente peligrosa para la salud, puesto que esa grasa abdominal se aloja en las vísceras y es en las vísceras donde va a generar una serie de productos y sustancias que desencadenarán en formación de ateromas, la placa de ateroma, van a desencadenar también procesos de diabetes y procesos de hipertensión. Otros cambios que tienen lugar durante el envejecimiento, por ejemplo, se dan a nivel de la cavidad bucal. Es conocido que las papilas gustativas, a partir de los 50 años, empiezan a atrofiarse, lo que conlleva a que tengamos una necesidad de añadir más cantidad de sal, de añadir más cantidad de azúcar a las comidas, y esto es grave para tener un envejecimiento saludable. También se producen alteraciones dentarias. A partir de los 60 años se va desgastando la superficie masticadora, por lo que cada vez cuesta más trabajo romper los alimentos, sobre todo las carnes. Es este el motivo por el que las digestiones empiezan a hacerse más pesadas. Por lo tanto, a partir de esta edad hay que hacer más hincapié en masticar mejor, masticar bien. Como he comentado antes, quiero destacaros aquí que la percepción del dulce y el salado puede acarrear, como he dicho antes, que sazonemos en demasía las comidas, produciendo a la larga estos procesos de hipertensión o de diabetes.
También tiene lugar a lo largo del proceso de envejecimiento cambios sensoriales, como es la disminución de la capacidad olfativa, la capacidad gustativa. Hay en algunos casos incluso degeneración macular, que vamos a comentar a continuación, y disminuye la capacidad auditiva. También es muy frecuente encontrar alteraciones digestivas en gran parte de la población ya envejecida, porque el tránsito intestinal se hace más lento. Sobre todo a nivel del esófago, cuesta trabajo tragar los alimentos y deglutir, hay una menor secreción de ácidos estomacales, con lo que la digestión se hace más pesada. Si esto lo unimos a las dificultades de masticación, pues se incrementa esta dificultad, y también disminuye la motilidad intestinal, es decir, el tránsito del bolo alimenticio a través del intestino, puesto que ha habido una pérdida en masa muscular, como ya hemos dicho. Todo esto en su conjunto conlleva una mala digestión y al estreñimiento. Y esa mala digestión se traduce en una mala absorción de determinados nutrientes esenciales. Es decir, aunque los tomemos en la dieta, nuestro organismo, nuestro intestino, ya no es capaz de procesarlo y absorberlo. Entre ellos se encuentran el hierro, el calcio, entre otros. Se producen también cambios al sistema cardiovascular, sobre todo si tenemos colesterol en sangre, endurecimiento de las arterias como consecuencia de la sal y de la pérdida de la tensión arterial, y entonces pues produce al final una reacción compensatoria, incrementándose la tensión intravascular, la hipertensión. Y por lo tanto, a partir de determinada edad, 60-65 años en adelante, debemos de tomarnos la tensión de forma rutinaria y acudir a nuestro médico si vemos que los valores no se encuentran dentro de la normalidad. Otro cambio que tiene lugar durante el envejecimiento es la disminución de la función renal. Se estima que puede llegar a disminuir hasta un 50% entre la capacidad que se tenía con 30 años y la que se tiene con 80. Es decir, esa mitad de la pérdida de la capacidad renal va a tener consecuencias para la salud. Va a excretarse proteínas, van a excretarse electrolitos y se van a eliminar y son necesarios para nuestro organismo. Por lo tanto, debemos de considerar que la dieta que hay que tomar en estas edades tiene que tener previsto esa pérdida de proteína y electrolito. También tienen lugar cambios neurológicos. Las alteraciones neurológicas pueden ir desde manías, las típicas manías de las personas mayores, hasta pues la incapacidad de comer solo, o algunas enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, que pueden repercutir de una forma importante en la vida del anciano y sobre todo en sus comidas. Evidentemente también hay cambios en el metabolismo, disminuye las necesidades energéticas. Es más frecuente la aparición de intolerancia a determinados alimentos, típica la intolerancia a la lactosa, que conlleva que dejemos de tomar lácteos, a que dejemos de tomar leche, yogures, queso, y esto nos disminuye la cantidad de calcio que tomamos. Además, también con la edad hay una elevada probabilidad de padecer algún tipo de diabetes, como la diabetes mellitus tipo 2 o diabetes senectus, en la cual pues incrementan los niveles de azúcar en sangre, estando en ayunas, puede llegar incluso a 2 miligramos por decilitro, y después de comer el azúcar postprandial estaría entre 8 y 15. Y esto sucede aproximadamente cada 10 años, a partir de cumplir 40, es decir, a partir de 40-45 años debemos de hacernos periódicamente chequeos para controlar nuestros niveles de glucemia. Los niveles normales deben de estar en ayunas entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Es también muy importante destacar que en una persona mayor van a poder aparecer cambios sociales y económicos, cambios en la situación laboral, que pueden ser estar en situación de jubilado, cambios familiares, puede faltar alguno de nuestros familiares, y esto va a afectar mucho al entorno psicosocial de la persona. Además, conllevaría o puede conllevar
a desarrollar estados de aislamiento social, depresión, y debemos de estar pendientes de nuestros mayores o alerta para que no tengan lugar estos casos, ¿no? Y como respecto a la nutrición, pues acarrearían además un consumo insuficiente de nutrientes, una disminución de la energía ingerida y, en definitiva, una malnutrición. Y cuando preguntas a las personas que se encuentran en esta situación, siempre suelen dar la misma respuesta, y es que te dicen: es que comer solo a mí no me apetece, yo me apaño con cualquier cosa. O es que cocinar para uno, eso no es mucho trabajo, no es rentable, yo prefiero no cocinar y como lo que pillo. O incluso ir a la compra solo, tampoco se está acostumbrado. Todo esto a la larga repercute en ese aislamiento, en esa soledad y en una malnutrición. Una alimentación adecuada es en esta etapa muy importante para poder retrasar la aparición de patologías tan importantes como la osteoporosis, la obesidad, hipertensión, dislipemias, es decir, aumento de colesterol y triglicéridos, y la desnutrición. Entonces, a mí me gusta recordar a los alumnos que vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Si nosotros queremos tener una salud a pesar de haber llegado a determinada edad y querer disfrutar de la vida, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por ello. Y para luchar por ello hay que esforzarse en comer adecuadamente, en relacionarse, no aislarse y en hacer vida social. Y eso es lo que pretendemos también con las actividades del aula de la experiencia. ¿Y cómo debe ser la alimentación en un anciano sano? Entendiendo ya por el anciano a partir de los 70 años. Bien, porque hasta entonces no es necesario haber modificado sustancialmente la nutrición si no se tiene ninguna patología. Pues deben de estar adaptadas a la calidad de vida. Debe de evitarse pues desarrollar determinadas patologías, consecuencias de esa inactividad que he dicho antes y de ese proceso de envejecimiento. Además, esta alimentación que debe tomar el anciano debe ser la misma que tomaba cuando era adulto, algo más joven, si no se ha desarrollado ninguna patología. No hay que introducir ningún cambio significativo. Sí que es verdad que se requiere un menor aporte calórico y puede ser más fácil pues coger un poco de sobrepeso. Pues en este caso hay determinados nutrientes que deben de controlarse o restringirse, los excesos de grasas, dietas demasiado pesadas, y por otro lado pues aumentar el calcio, vitamina D, vitaminas como la vitamina B12, los folatos, el ácido fólico y demás. Además, esa alimentación pues debe de considerarse, como he dicho hace un momento, que no se tiene por qué modificar en cuanto a la que se llevaba en un adulto sano con actividad normal. Siempre que nos mantengamos en unas muy buenas condiciones físicas, psíquicas y sociales, no se requieren cambios en la alimentación. ¿Cuándo deben entonces de introducirse esos cambios? Pues precisamente cuando aparezcan los primeros síntomas de que algo pues ya no funciona igual de bien que funcionaba. Entonces acudimos al especialista, acudimos al médico, y él pues nos va a decir qué requerimientos nutricionales debemos tener, y a partir de ese momento pues también debemos de hacernos análisis de sangre para ver los niveles de vitamina D, los niveles de calcio, densitometría para ver cómo están los huesos, y esto, como digo, pues cuando ya empecemos a notar algún síntoma. Hasta entonces podemos hacer una ingestión normal. En cuanto a la pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, nos dice que el anciano debe de tener un especial cuidado en evitar la deshidratación, y vemos aquí en la base de la pirámide cómo se nos recomienda tomar entre 2 y 2,5 litros de agua todos los días, y de hacer una actividad física gratificante. Y en la cúspide encontramos la posibilidad, siempre que lo recomiende un especialista, de tomar suplementos de calcio y vitaminas. Fijaos que en esta base de la pirámide se encuentran cereales
y que en la cúspide se encuentran las grasas y dulces industriales que deben de intentar tomarse lo menos posible, aun a pesar de estar sanos. ¿Qué recomendaciones hacemos para una nutrición adecuada en la edad avanzada? Pues lo primero es que cada persona tiene sus propias necesidades. Y no nos vale, ni tampoco es correcto, que utilicemos las recomendaciones que le han dado el profesional a un amigo, a un vecino, a un compañero, sino que debemos de tener en cuenta nuestras propias condiciones de nuestra edad, estado físico, actividad, patologías previas, medicación y por lo tanto no hacer caso de dietas de terceros. Eso es muy importante porque solemos hacerlo. Se recomienda también una ingesta diaria fraccionada al menos en 4 tomas a lo largo del día, que pueden ser el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Es preferible tomar un pequeño refuerzo a media mañana antes que ir al almuerzo con mucha hambre, porque esto nos hace incrementar la cantidad de calorías innecesarias que estamos tomando. Y también muy importante no picar entre comidas. El desayuno requiere una especial mención, puesto que algunas personas que están intentando perder peso deciden saltarse esta comida. Y esto es un error, porque hay que considerar que nosotros venimos de un ayuno muy prolongado. Hemos estado, pues si dormimos entre 7 y 8 horas, más 2 horas que hay que cenar antes de acostarse, pues podemos estar hablando de unas 10 horas de ayuno continuado. Durante este tiempo nuestro organismo necesita reponer un montón de nutrientes que lleva muchas horas sin tomar. Entonces el desayuno debe de contener aproximadamente una cuarta parte de las calorías totales que vamos a tomar a lo largo del día. Y tener en cuenta también que lo que tomemos en el desayuno, al hacer actividad física durante todo el día, vamos a tener más posibilidades de quemar esas calorías, que si esa comida más copiosa pues la hacemos a mediodía o la hacemos en la cena. También recomendamos hacer alguna actividad física siempre de acorde al estado físico actual de la persona, ya que la actividad física frena la pérdida de masa ósea, frena el riesgo de padecer diabetes, mejora la función cardiovascular y reduce el sobrepeso en general, que son las principales causas de desencadenamiento de enfermedades. Hay que tomar fibra también, muy importante la fibra alimentaria, se recomiendan cereales integrales sin azúcar, se recomiendan frutas y verduras tomadas al natural, no tomar zumos, porque los zumos tienen muy poca fibra y además la cantidad que nosotros tomaríamos de azúcares que están presentes en la fruta son siempre mucho mayores que las que nos tomamos en una pieza. Por ejemplo, si te tomas una naranja, rápidamente te vas a saciar, pero si tomas un zumo de naranja, vas a tomarte aproximadamente en un vaso el equivalente a unas 3 naranjas. Eso, aparte de no tener fibra, es un aporte 3 veces superior al azúcar que habría en una naranja. Y la sal, para evitar su uso excesivo como consecuencia de esa pérdida de sensibilidad en las papilas gustativas, está perfectamente recomendado emplear hierbas aromáticas para sazonar. En Andalucía tenemos una gran variedad y una costumbre culinaria estupenda con limón, tomillo, clavo, cebolla, ajo, que para nada nos van a hacer pensar en la sal. Como temas de interés, hemos seleccionado un par de enfermedades debido a su gran importancia para el buen estado anímico y de salud mental de las personas mayores, como son, por ejemplo, la degeneración macular y la osteoporosis. Y vamos a tratarlas. En principio, respecto a la degeneración macular, pues decir que la retina, que es este tejido, que estaría en esta parte del ojo, estaría al fondo. Todo este tejido, la retina, es el tejido que se encarga de recibir la información que nos llega del exterior, enfocada por la lente y transmitida por el nervio óptico hasta el cerebro. Si este tejido, esta retina, envejece, pues nosotros vamos a tener una dificultad en la visión. En el centro
de la zona donde se produce el enfoque se encuentra la mácula. La mácula es una zona donde se ve la imagen más nítida y donde se denomina o se puede decir que se encuentra la visión fina, es decir, la visión que usamos para leer o la visión que usamos para fijarnos. Y precisamente en esa zona de la mácula es cuando se sufre una degeneración como consecuencia de la edad si se tienen problemas sin tratar, como por ejemplo la tensión intraocular, que no tiene nada que ver con la tensión arterial y que tiene que diagnosticarnos un oculista. Y también se ha visto que está muy relacionada con la alimentación y por eso la abordamos en este tema de hoy. Su degeneración es una consecuencia de del daño y degeneración de los vasos sanguíneos que se encuentran en esta retina y provoca esa pérdida de visión central. Hay que decir que antes de los 55 años no es normal que aparezca este problema, pero entre los 70 y los 75 años sí se hace frecuente si no se trata. Sobre todo si además se tienen antecedentes familiares, puesto que hay un componente genético, además se es fumador o se ha sido fumador durante muchos años, se mantienen dietas demasiado ricas en grasas y también dentro de la población hay un pequeño porcentaje de mujeres que se ven más afectadas que los hombres. Por lo tanto, todo este conjunto de riesgos debe de motivarnos a ir al oculista a partir de esos 70, 75 años por lo menos. Además, referente a este problema, en la visión, en la mácula, pues se ha visto que hay unas sustancias químicas denominadas pigmentos, que son la luteína y la zeaxantina, que son unos antioxidantes muy importantes y que podemos encontrar en una dieta rica en frutas y verduras y sobre todo en la yema de huevo y en el maíz, que son muy ricos en estos antioxidantes. De esta forma, y tomando estos nutrientes en nuestra dieta durante los años anteriores, pues vamos previendo no desarrollar o no facilitar el desarrollo de esta enfermedad de degeneración macular. Destacar que las formas avanzadas, ya muy avanzadas, de la degeneración macular, como puede ser la mácula húmeda, pues son irreversibles. Si una vez que, aunque ya se diagnostiquen, pues si se está en un estado muy avanzado, ya no se puede curar. Por lo tanto, hacer hincapié en la necesidad y la importancia de hacer estas revisiones al profesional, al oculista, periódicamente. En cuanto al segundo tema que hemos comentado que íbamos a abordar, era la osteoporosis. La osteoporosis es un problema muy común, muy difundido en la población envejecida con una determinada edad, a partir de 65 años en adelante, y es una enfermedad esquelética caracterizada porque los huesos dejan de tener la resistencia característica y necesaria para el funcionamiento del aparato locomotor. Esto conlleva un mayor riesgo de fracturas. Si nos fijamos en las fotografías, en la fotografía de la izquierda podemos ver cómo se vería al microscopio un hueso sano. Entonces el hueso vemos que está muy compactado, es un hueso bastante relleno, con sus cavidades normales para que circulen los vasos sanguíneos, y a la derecha podemos ver cómo es un hueso osteoporótico. El hueso con osteoporosis tiene muchísimas cavidades, muchísimos huesos, muchísimos huecos, y por eso es por lo que se denomina osteoporosis, porque tendría poros al microscopio. Al disminuir esa cantidad de matriz, que es la que sustenta el peso de todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, pues entonces el hueso se debilita. Y cuando hacemos un movimiento brusco o cambiamos la posición del cuerpo de forma repentina, pues puede sufrir una fractura, y esa fractura, que la más abundante es la de la cabeza del fémur, pues nos lleva a la consabida rotura de caderas. Esto es un proceso que no se presenta de repente.
La osteoporosis es un proceso que ya puede iniciarse a partir de los 30 años si no se tiene una adecuada absorción de calcio y de vitamina D. Por lo tanto, son el calcio y la vitamina D claves para prevenir el agravamiento de la osteoporosis. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad es silenciosa, no se manifiesta con ningún dolor y por lo tanto debemos estar atentos, como he dicho hace un momento, a nuestros análisis de sangre que en contenidos a la vitamina D, al calcio y a hacernos densitometrías. ¿Cuáles son las fuentes de calcio más abundantes en los alimentos? Bueno, pues las fuentes de calcio son fundamentalmente, como todo el mundo sabe, los lácteos, ¿no? La leche, el yogur, el queso, pero no debemos solamente de utilizar una única fuente de nutrientes porque, como ya he dicho antes, hay problemas digestivos que pueden convertirse al final en un problema de absorción intestinal. Por lo tanto, si variamos nuestra dieta, también vamos a variar la fuente de esos nutrientes y a lo mejor aquel que no podemos asimilar bien, otro que también tiene calcio, en este caso, pues sí que lo podemos asimilar mejor. Así, por ejemplo, vemos que muchos vegetales y frutos secos van a ser muy ricos en calcio. Es muy abundante en las hortalizas de hoja verde, generalmente, en la col rizada, la berza, nueces, legumbres. Por lo tanto, debemos de tener esa dieta variada y constante a lo largo de nuestra vida. Por otro lado está la vitamina D. Aunque tomemos mucho calcio, si no tenemos vitamina D en el cuerpo, ese calcio no va a poder ser asimilado, incorporado al hueso. ¿Y dónde encontrar la vitamina D? Bueno, pues el problema quizá está no ya tanto en el calcio, sino en la vitamina D, porque los alimentos no todos la tienen y los que la tienen en pocas cantidades. Sobre todo se encuentra presente en los pescados grasos, el pescado azul, es rico en la vitamina D, el boquerones, bonito. Luego también el hígado de animales contiene grandes cantidades de esta vitamina, el queso graso, margarina, huevos. Hay leches enriquecidas en el mercado que nos pueden aportar esa deficiencia en vitamina D y recordar que se necesita un aporte de 800 unidades internacionales a partir de los 65 años. Pero quizá la fuente mejor y más económica que tenemos de vitamina D es el sol, ya que el sol va a proporcionarnos simplemente con una exposición diaria de entre 15 y 30 minutos la cantidad, del 80% de la cantidad necesaria de vitamina D, siendo el 20% restante el que proviene de la dieta. Por lo tanto, es muy importante tomar este sol, como digo, porque la provitamina D que tenemos en la piel como consecuencia de los alimentos se va a transformar con acción del sol en vitamina D, la que va a facilitar la fijación del calcio a los huesos. Además, el tomar el sol nos mejora el estado anímico, mejora la fuerza muscular, mejora la hipertensión y la diabetes, disminuye la fatiga, ayuda también a prevenir el insomnio y mejora la obesidad. Sin más, por ahora me despido, dejo en esta imagen mi correo electrónico alimentación.uhu@gmail.com por si alguno tiene alguna duda y necesita que le conteste al respecto. Muchas gracias y hasta pronto. Pero como siempre decimos, la participación es lo más importante de este programa, así que vamos a ver ahora unos vídeos que nos han mandado a este programa. Os informamos que actualmente tenemos un plazo extraordinario de matrícula en el segundo cuatrimestre de este curso y estará abierto hasta el 9 de abril de 2021. Las asignaturas
para este segundo cuatrimestre son gratuitas llamándonos por teléfono o mandándonos un correo electrónico. Las asignaturas de lunes y miércoles de los grandes espacios mundiales a la provincia de Huelva, Pensar y sentir geográficamente, coordinada por el profesor don Jesús Monteagudo López Monchero. Y el horario de esta asignatura será de 6 a 7 y media de la tarde. La asignatura Ícaro, el impacto de las tecnologías de la información, está coordinada por el profesor Francisco José Martínez López. Las asignaturas de martes y jueves de la diosa madre al Imperio Cristiano, coordinadas por el profesor don Patricio Guinea Díaz, y la asignatura Historia del Arte Contemporáneo, coordinada por el profesor don Juan Prieto Gordillo. Podemos contactar a experiencia1@uhu.es o a través de los teléfonos 959 21 92 47 o 48. Esto ha sido lo que hemos tenido esta semana en este programa. La próxima regresaremos aquí a Huelva Televisión con más contenido y más teoría aquí en la hora del aula de la experiencia. Hasta entonces, le esperamos.